sin distancias. canal.uned.es. En el entorno digital que proporciona Internet, los jóvenes forman parte de un intelecto colectivo con otros muchos individuos más que se conectan también a la red. Forman parte de una ciudadanía global con la que interactúan a través de la aportación de sus conocimientos, ideas, conversaciones, capacidad de aprender y enseñar. Sin embargo, hay dos mundos separados, el que se vive dentro de las instituciones educativas y el que se construye cotidianamente fuera de ellas con dispositivos digitales. Buena parte de la desmotivación que se acusa en las aulas proviene de la desconexión entre lo que los niños, adolescentes y jóvenes hacen dentro de los muros del centro educativo y lo que hacen fuera de ellos. Les proponemos un nuevo espacio sobre educomunicación con Roberto Aparici y David García Marín. Roberto Aparici, profesor de la Facultad de Educación de la UNED, director del Máster de Comunicación y Educación en la Red, investigador en educomunicación, nuevas narrativas, cultura de participación, transalfabetizaciones, y David García Marín, periodista, investigador y colaborador en la UNED, cuyas líneas de investigación se centran en los nuevos medios, la narrativa digital interactiva y la cultura digital. Presentan un nuevo libro en el que nos proponen un diálogo sobre temas y cuestiones que el mundo de la comunicación y la escuela no pueden seguir ignorando. Comunicar y educar en el mundo que viene. Roberto Aparici. A la hora de hablar de la comunicación, a la hora de hablar de la educación, ¿qué es lo que se está haciendo ahora mismo? Estamos acabando la segunda década del siglo XXI, pero estamos atrapados en el siglo XIX y en el siglo XX. ¿Tú cómo lo ves, David? Efectivamente, Roberto, estoy de acuerdo contigo. Estamos en modelos comunicativos y educativos que proceden del siglo XIX, proceden de una época completamente industrial, una época en la que había que estandarizar, había que homogeneizar a la población, había que crear individuos, sujetos para un mundo mínimo, el mundo de la fábrica, el mundo de la cadena fordista, el mundo de los gestos completa y absolutamente repetitivos que de alguna manera comienzan a gestarse, comienzan a desarrollarse, comienzan a aprenderse en la educación. Una educación repetitiva, una educación reproductiva, una educación de la memoria, una educación de la reproducción y una educación que en ese momento sí que tenía cierta conexión con el mundo de aquella época, ¿no? Y sí que tenía una clara sintonía, una clara relación, como comento, con la industria, ¿no? Con ese mundo industrial. Era una educación fabril, una educación para construir gente poco creativa, porque al final su salida laboral, su salida profesional más clara iba a ser la fábrica, la cadena de montaje. El mundo fordista. Sí, cuando se crea la escuela en el siglo XIX, el objetivo es formar gente lo más rápido posible, de la misma manera, para poderse integrar en ese mundo del trabajo, vinculado a la máquina de vapor, a la industrialización. Y eso se extiende hasta el siglo XX. Se extiende y se perfecciona esta manera industrial, repetitiva, imitativa, como si fueran productos. O sea, se producen alumnos como se producen latas de atún o se producen coches en una fábrica. Esta cuestión estalla, digamos, en el siglo XXI y especialmente a partir del año 2004, cuando eclosiona la web 2.0. Marca una distinción entre
dos tipos de modelos. El modelo que se hacía toda la vida y el modelo que viene. El modelo que viene establece otras reglas del juego, establece otras prácticas de comunicación, establece otras relaciones, pero eso lo vemos fuera de las aulas. En las aulas prácticamente siguen los mismos ejercicios, las mismas actitudes, las mismas prácticas. Has mencionado un año, en este caso el 2004. El 2004 supone el advenimiento de la web 2.0. ¿Qué diferencia lo 2.0 con respecto al 1.0? Si observamos y sobre todo si hacemos un poquito de memoria y nos vamos al mundo de la web 1.0, observaremos cómo efectivamente había un mundo del ciberespacio, había un mundo en la red, pero que se constituía como jardines vallados, es decir, cada uno tenía su pequeña parcelita dentro del ciberespacio, dentro de Internet. Cada uno tenía, digamos, su página web, pero esa página web no tenía claras conexiones con el resto de los espacios que proveía el ciberespacio, que proveía la red. En este caso, el 2.0 trae un concepto que era bastante revolucionario en aquella época: la conectividad, la conexión, es decir, la relación entre internautas. A partir de ahí comienzan a surgir las redes sociales y se construye una dinámica, un lenguaje completamente diferente, una lógica de funcionamiento que, como bien has comentado, sigue presente, se ha potenciado, se ha desarrollado a lo largo de esta segunda década del siglo XXI, pero que la escuela no la ha asumido. Además, sobre ese planteamiento digital y sobre ese planteamiento de la web 2.0 se comienzan a generar, más allá de la tecnología, una serie de pautas, una serie de normas, una serie de protocolos, una serie de funcionamientos y de organizaciones de la gente que tampoco son asumidas. La escuela no asume lo tecnológico, pero tampoco asume esas nuevas lógicas de funcionamiento vinculadas a lo digital. En nuestro libro hablamos de la educación 2.0 y nos hacemos una pregunta: ¿cómo sería la educación 2.0 sin lo digital, sin la tecnología? Pues sería muy diferente a cómo se está haciendo. Sería una escuela de la conectividad, una escuela que desde los propios medios de comunicación, desde la utilización de los medios de comunicación predigitales, incluso con imprentas escolares, etc., ya hubo hace cierto tiempo algún que otro ejemplo de esa escuela de la conectividad sin necesidad de lo digital. Ahora se potencia todavía más gracias a los nuevos instrumentos tecnológicos que tenemos, gracias a lo 2.0 y gracias a lo digital. Comunicar y educar en el mundo que viene, un libro de Roberto Aparici y David García Marín. Con nuevas o con viejas tecnologías, es imprescindible preguntarse sobre nuevas formas de enseñar y aprender, establecer nuevas formas de relación. Roberto Aparici. Jean Cloutier, en ese sentido, en el año 1973, propone de alguna manera la conectividad cuando propone el modelo de Mirek, donde con los medios analógicos los alumnos, las alumnas, la gente podría ser un emisor de mensajes. De alguna manera es el gran antecedente que ha servido de guía para establecer unas relaciones de otra naturaleza, donde los alumnos y las alumnas eran creadoras y eran creadores de producciones. Había por un lado el modelo basado en la reproducción, el modelo basado en la repetición, en la memorización, y por otro lado el modelo basado en el hacer creativo, en el hacer, en la potencialidad, potenciar las dimensiones creativas de cada persona. Cloutier marca un antes y un después con esa teoría del Emirec en el año 1973. Teoriza algo que bastante tiempo antes en la práctica ya se hizo. Ya se hizo, por ejemplo, con las experiencias de Freinet en Francia. Entonces, vemos como en diferentes etapas, en diferentes épocas y utilizando diferentes instrumentos, ya se empieza a ver la necesidad de que el alumno, de que el sujeto, el comunicador, tenía que ser
tenía que desarrollar esa parte activa, ¿verdad? No solamente en ese proceso de comunicación los sujetos podemos ser o bien sujetos emisores o bien sujetos receptores, sino que se daba ese doble juego. Igual que en la escuela previamente, Freinet utilizaba a sus alumnos también como profesores. Entonces, todos aprendían de todos eran comunicadores. La escuela de Freinet era una escuela no dividida, como está la de hoy, en sujetos emisores y sujetos receptores, sino en emirex. O sea, uno de los grandes antecedentes en la práctica, ¿no?, de la propia teoría de Mirek está en esa escuela de Freinet, que además utiliza un medio de comunicación, una imprenta escolar, que además crea toda una red, teje toda una red de periódicos escolares en toda Francia, con lo que ahí tenemos un claro antecedente también del funcionamiento en red, de la conectividad, de la extraterritorialidad, es decir, sacar el conocimiento fuera de lo que es nuestro ámbito, un antecedente del hipertexto, ¿por qué no? Entonces, es muy interesante cómo tenemos que ir más allá de la propia tecnología. Es decir, muchas veces tendemos a pensar que una escuela moderna es una escuela con pizarras digitales, es una escuela con iPads, es una escuela con el uso del vídeo en su momento, en los años 90, con el uso del podcasting, con el uso de plataformas como YouTube, el uso de redes, pero esa tecnología no sirve de nada si la metodología, si el desarrollo, el proceso no es verdaderamente horizontal, no es verdaderamente reticular y no empodera al propio alumno para que sea constructor de su propio universo cognitivo. Hay una cuestión clave, una cuestión dramática, y es ¿cuáles son las consecuencias de la escuela desconectada? ¿Qué perjuicios trae que la escuela esté desconectada, que la universidad esté desconectada? Por un lado, la gente está conectada 24 horas al día, 7 días a la semana, y por otro lado, la escuela vive en la desconectividad. Una de las principales consecuencias es esa enajenación, es decir, esa separación cada vez mayor de la sociedad por un lado y por otro lado el modelo educativo, la escuela. Estamos viendo procesos, sobre todo muy visibles a lo largo de los últimos años aquí en países como el nuestro, de esa separación, de esa enajenación. Por un lado, el modelo educativo, el sistema educativo, lo que está haciendo es generar, formar a una enorme cantidad de jóvenes, de chicos y de chicas, para puestos de trabajo que ya no existen. Y por eso tenemos un alto paro juvenil y por eso tenemos una alta sobrecualificación. Es decir, personas que tienen una alta formación, que tienen sus grados, sus carreras, sus másters y están trabajando en oficios que no tienen nada que ver, con aquello que estudiaron. Pero también se da el proceso contrario, es decir, ahora mismo el modelo educativo, la universidad está, o mejor dicho, no está educando, no está formando trabajadores para los nichos donde mayor cantidad de trabajos hay, como todo lo que tiene que ver con el Big Data, con la usabilidad de las interfaces. Ahí, en ese tipo de trabajos, en ese tipo de sectores donde sí que hay mucha demanda, resulta que la universidad y que el modelo educativo no está formando gente, mientras que está formando un montón de personas para profesiones de otro tiempo, para profesiones que ya no existen. Ahí es donde se ve esa clarísima separación entre escuela y sociedad. Sí, hay una formación para el pasado, es una formación que está atrapada en los años 70 u 80, cuando oímos o leemos que algunos técnicos hablan sobre la inutilidad de la universidad, se refiere de alguna manera a este tipo de cuestiones, que la mayoría de las profesiones que se forman ahora mismo tienen escasa utilidad o escasa campo laboral en el hoy por hoy. Si un chaval empieza su formación en este curso o en el siguiente, va a pasar aproximadamente 15 años, 15, 20 años hasta que termine su vida universitaria. Nos situamos alrededor del año 2030, 2035. Todo lo que se está formando ahora no sirve. Es la universidad y la escuela de lo inútil. O sea, va a haber nuevas profesiones, va a haber nuevas relaciones con el mundo del trabajo, los espacios laborales van a ser de otra naturaleza,
Estamos atrapados, por un lado, en una dinámica que no conduce a nada, pero a su vez los políticos, que son los que toman decisiones, no se detienen por un momento a pensar que es urgente, es necesario pensar en otras pautas de comunicación, en otras dimensiones de la educación. En otros temas y en otras metodologías. El mundo que viene, ¿cómo va a ser el mundo que viene? No lo sabemos, pero desde luego lo que sí tenemos claro es que va a ser completamente distinto al actual. La escuela de hoy no se está adaptando a lo que se vislumbra que podemos tener en ese mundo que viene, en ese mundo del futuro, en ese mundo de las próximas 3 o 4 décadas. Probablemente el mundo que viene esté marcado por el Big Data, por la centralidad del software, como está ahora, las nuevas narrativas digitales, fenómenos comunicativos y sociales como YouTube, como Instagram, por ejemplo, la cultura de la participación, los procesos de inteligencia colectiva, los nuevos espacios, vamos a llamarlos así, de aprendizaje informal. Luego podemos tratar más en profundidad cuáles son esos espacios donde sí que verdaderamente estamos viendo una escuela conectada y una escuela moderna. Los Media Labs, por ejemplo, las pedagogías innovadoras centradas en la interactividad, centradas en la incertidumbre. Me gustaría que nos centráramos también un poco en ese modelo. La pedagogía de la incertidumbre, la pedagogía de la ausencia de confort, la pedagogía que va más allá de formar esos replicantes del siglo XIX, ¿verdad? Y de comienzos o de las primeras décadas del siglo XX, que eran ideales para el trabajo en la cadena de montaje. ¿Cómo es esa pedagogía que huye del confort, Roberto? A la hora de escribir este libro, no nos planteamos un libro de futurología, sino de nuestra práctica cotidiana. Nos desmarcamos de alguna manera de lo que se hace normalmente en la universidad. Ha sido un grupo bastante numeroso a lo largo de muchos años donde ponemos en práctica esto que ahora se está extendiendo. Nosotros decimos esa cuestión de comunicar y educar en el mundo que viene, pero esa cuestión de comunicar y educar en el mundo que viene es de ahora. Y quien no asume este destino, este camino, realmente está atrapado en una desaparición. Hace unos días un científico de la Harvard comentaba que si las universidades siguen como siguen, si no hay una transformación profunda, la mayoría de ellas en los próximos 20 años tienden a desaparecer, porque a su vez las universidades de alguna manera son réplicas unas de otras. No hacen falta la mayoría de ellas. Se han creado como en exceso para más de lo mismo. No hay prácticamente profesiones que adelanten cosas que pueden ocurrir en el 2025. No hay departamentos de futuro, escuelas de futuro por ningún lado. Es decir, estas cuestiones que hicimos en pequeña escala, formando más o menos en cada convocatoria a 140, 150 alumnos, hasta llegar prácticamente a unos 1000 estudiantes, veíamos, por un lado, los estudiantes que estaban aferrados al modelo estándar, al modelo del confort, al modelo de la certidumbre, que es el de la repetición, pero por otro lado, la gran mayoría descubrió un mundo que es el mundo con el que se enfrenta fuera del aula, fuera de las clases, fuera de las prácticas comunicativas. Descubría que esto lo podía aplicar a su vida cotidiana. Y este libro, Comunicar y Educar en el Mundo que Viene, de alguna manera da algunas bases, algunas prácticas de lo que podemos hacer en el día a día. No es un libro de autoayuda, no es un libro de futurología. Tampoco de recetas. No hay recetas mágicas. Pero sí somos dos comunicadores, dos educadores que planteamos que las cosas se pueden hacer de otra manera y que ha llegado el momento de hacerlas. Durante mucho tiempo, y todavía sigue así, la escuela ha sido, y yo incido, repito, todavía básicamente sigue siendo así, tanto la escuela como la universidad sigue siendo la escuela de la linealidad, la escuela de lo predecible, la escuela del confort, la escuela de la memoria. Sin embargo, la sociedad que tenemos hoy es todo lo contrario. Es una sociedad líquida
que decía Bauman, es una sociedad compleja, es una sociedad que, rompe esa estructura que presenta, esa vida feliz que presenta la escuela, una escuela que no se adentra en el hecho de comprender la complejidad de nuestro mundo, sino que parcela el conocimiento en diferentes compartimentos estancos, por un lado las matemáticas, por otro lado las ciencias sociales, por otro lado las ciencias naturales, por otro lado la educación física, cuando en realidad la vida no es así. La vida no tiene las materias separadas. En la vida lo que hay es un continuum, en la vida lo que hay es una complejidad que hay que entender de manera holística, planteando las relaciones, comprendiendo las conexiones. Además, ahora mismo estamos en una época donde una de las palabras fundamentales y claves es la convergencia. Convergen lenguajes mediáticos dentro de los mismos espacios y converge lo local con lo global. Vemos cómo situaciones muy locales, como fue por ejemplo la primavera árabe, va saltando de país en país hasta convertirse en un relato global, y a su vez cualquier elemento, digamos, muy supranacional o muy internacional, o cualquier suceso que desde el punto de vista internacional puede ir sucediendo, termina calando y termina afectando en pequeñas regiones y en pequeños pueblos, en prácticamente cualquier país. Estamos en un mundo de la convergencia, en un mundo de contaminaciones cruzadas. Sin embargo, la escuela sigue dando las explicaciones por separado, cuando en la vida todo está relacionado. Hay un tema que afecta a todos. Las profesoras, los profesores no pueden construir otro relato, no pueden construir otra narrativa, porque la formación sigue atada a la formación de hace 20 o 30 años. Las políticas públicas no atienden a este mundo digital, no atiende a las necesidades que tiene el mundo contemporáneo. Ellos repiten las modalidades en las que fueron formados. Es una escuela de la reproducción. Sí, excepto Finlandia, que de alguna manera está introduciendo modificaciones profundas a nivel global en toda su estructura comunicativa y educativa. Se sigue atrapado a un modelo de comunicación y educación empresarial reproductivo. Es decir, los profesores son víctimas del propio sistema. La mayoría de ellos no conocen que existe esto. Sí, existe Internet, pero o existe en YouTube, o existe las diferentes tecnologías que van surgiendo, pero en su formación en ningún momento vincularon el mundo tecnológico con el mundo cognitivo. Es decir, son dos mundos separados y solamente le preocupa a un profesor o a una profesora los contenidos de una asignatura, cuando eso en estos momentos es secundario. Los contenidos los pueden buscar los estudiantes en Internet y van a estar mejor explicados, mejor desarrollados que lo que se puede hacer en un aula. ¿Qué puede hacer un profesor en el siglo XXI? ¿Qué vale el papel de un profesor o de una profesora? Creo que es una discusión seria que no se tiene en cuenta, y salvo pioneros que consideran que esto forma parte de la vida cotidiana, realmente no se ha tomado en serio el mundo que viene. Abordas algo que es absolutamente fundamental. ¿Cómo se hace el cambio? ¿Cómo se cambian las cosas? Se cambia de arriba abajo, a través de las instituciones políticas, a través de las normas, a través de las leyes, a través de las políticas educativas. ¿Hay posibilidad de hacerlo también de abajo arriba? Es decir, que cada uno en nuestro pequeño espacio seamos verdaderos educomunicadores, apostemos hasta donde nos deja el sistema por una educación más nueva, más moderna, más conectada, menos jerárquica, más horizontal, más con respecto a los tiempos que corren, más propia del siglo XXI. Se puede también, hay espacio para hacerlo desde el pequeño ámbito que cada uno de los profesores y maestros podemos tener. Esto se hace, es evidente, de arriba a abajo, pero también de abajo arriba. Es una relación bionívoca, es decir, que los profesores y profesoras inicien cambios y transformaciones van a ser aleatorios. En nuestro caso lo hemos comprobado. En nuestro caso es un modelo, una práctica
diferente que se puede extender, porque hay prácticas que no se pueden hacer masivas. Este es un tipo de práctica que se puede extender y ser masiva, pero para que a su vez sea extendida, sea expandida, tiene que existir la decisión política. Mientras los políticos, mientras el Ministerio de Educación, mientras quienes deciden las políticas públicas no tomen cartas en el asunto, esto es simplemente un acto aislado, un acto... de guerrilla casi. Sí, digamos de guerrilla comunicativa. Roberto Aparici es profesor de la Facultad de Educación de la UNED, director del Máster Universitario en Comunicación y Educación en la Red y de otros programas de posgrado y de desarrollo profesional sobre educomunicación y cultura digital, títulos propios de la UNED en los que colabora también David García Marín, periodista, docente e investigador, cuyas líneas de investigación se centran en los nuevos medios, narrativa y cultura digital. Comunicar y educar en el mundo que viene, cuestiones que la comunicación y la escuela no pueden seguir ignorando. Los autores reivindican los principios pedagógicos y comunicativos de la educomunicación, principios basados en la participación, la autogestión y la comunicación dialógica, que han sobrevivido a los cambios tecnológicos que hemos experimentado en los últimos años. Comunicar y educar en el mundo que viene, un libro de Roberto Aparici y David García Marín, en la colección Comunicación de la editorial Gedisa. Sin distancias, en Canal UNED, una producción del Centro de Medios Audiovisuales de la UNED, con enlaces de interés sobre los temas propuestos, canal.uned.es.